Buenas noches, bueno compañero, igualmente que en el video pasado, la explicación de estas tres librerías es lo que no es necesaria, pues no lo explique, pero sí, aquí va el link del video, ¿cierto? Esta es la librería que nos permite la entrada y la salida de datos, esta es la creación de números aleatorios y esta es la toma de la semilla del tiempo de la máquina. Aquí importamos todos los identificadores de la biblioteca estándar para ahorrar código, y aquí declaramos las funciones que vamos a usar, como la dice el ejercicio, llenar y mostrar, tal cual se hizo como lo dice el ejercicio. Listo. Continuamos aquí, creamos los tres arreglos. Se crean los tres arreglos con las cuatro posiciones, como indica la actividad. En el main, inicializamos el generador de números aleatorios con la semilla time, que devuelve en tiempo real pues el tiempo actual para evitar de que se repitan los números y cada vez que se arranque el software, pues obviamente va a iniciar con un tiempo distinto. Declaramos tres variables, inicio, fin, que van a contener el inicio del rango y el fin del rango que establezca el usuario. Una variable temporal para una función que vamos a hacer más adelante. Igual creamos una variable de tipo booleano, true o false, para validar una cuestión que nos dice aquí en el ejercicio. A lo último, que nos dice de que debemos considerar con respecto a los números límites de los números aleatorios, se debe contemplar poder recibirlos en forma ascendente o descendente, o sea que si un rango pone el usuario a 100, bien, es ascendente, pero si el usuario pone primero 100 y luego el 200, toca arreglarlo. Ingresa el límite inferior, donde va a iniciar el vector, el arreglo en inicio, se guarda en la variable inicio, se toma el usuario y se guarda en la variable inicio. Ingresa el límite superior, se toma y lo guardamos en la variable fin. Ahí tenemos el rango de inicio a fin. Pero si resulta que el inicio es mayor al fin, o sea que el usuario lo ingresó de forma descendente, entonces el primer número, el inicio que es el más grande, lo guardamos en la variable temporal y luego a la primera variable al inicio le ponemos, le guardamos fin, que es el número pequeño, y a fin le asignamos la temporal, que era donde estaba inicio, o sea que volteamos de manera ascendente el rango. Si no, sí, eso se hace una validación complementaria que no dice el ejercicio, pero pues considero yo, profe, que se debe hacer, porque si el rango de inicio es el mismo del fin, entonces no se puede realizar bien el ejercicio. Entonces le digo al usuario de que los límites no pueden ser iguales. Si no ingresan a esto, quiere decir que el rango que ingresó el cliente o el usuario es de forma ascendente. Listo, como dice la actividad, pasamos por parámetro el array 1, 2 y 3 a la función llenar. Ya esto, pues, por la dinámica del ejercicio, consideramos o considero de que el inicio y fin deben ir como parámetros dentro de la función llenar, al igual que la opción 1, 2 o 3, porque las opciones están consideradas según el ejercicio. La opción 1 es como nos lo dice el ejercicio de que el primer arreglo, si el primer arreglo llenarlo con, si es el primer arreglo, o sea, el primer arreglo, el arreglo 1 lo llenamos con valores aleatorios pares dentro del límite que estableció el usuario. Si es el arreglo 2, el segundo arreglo, entonces hay que llenarlo con valores impares, también aleatorios, en el rango que indique el usuario. Y si es el tercer arreglo, debe llenarlo con los primeros cuatro números primos definidos a partir del valor inicial que dijo el usuario. O sea, si el usuario dijo 2, entonces los primos deben ser el siguiente, 2, 3 y 7. Según como nos llamamos de la tabla de números primos que va de 2, 3, 5, 7, aunque el principio de los números primos es de que si es divisible por sí mismo y por uno solamente es primo, de resto no es primo, entonces ahí empezamos la validación. Listo. Vamos ok, aquí explicamos de que si el inicio es igual al fin, si los límites son iguales, le decimos que no pueden ser iguales y nos salimos automáticamente del programa. ¿Listo? Entonces la función llenar va a recibir el arreglo de tres enteros, que son el inicio, el fin y el número del caso. En el caso 1 quiere decir que vamos a imprimir los números pares, ¿cierto? Entonces para imprimir los números pares vamos de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y 4, las cinco posiciones del arreglo, donde en la posición 0, del 0 al 4, va a ingresar, a meter los números pares, que es aquí esta operación, donde RAN obviamente nos llama los números pares no, nos llama los números aleatorios, pero necesitamos un rango, entonces este módulo nos asegura de que
Restando el fin al inicio va a dar el rango de, por ejemplo, si el fin es 100 y el inicio es 2, o sea que nos va a dar la resta 98, ¿cierto? Entonces, mediante esta operación y multiplicado por 2, nos va a dar el rango que necesitamos. ¿Por qué? El número 1 nos indica que sea pares. Esto es lo que indica que, que el rango de los números aleatorios que nos va a arrojar esta operación sean pares, porque lo que nos dé le va a sumar 1, siempre vamos a tener el número par y nos va a sumar al inicio, o sea, al 2. Vamos a asegurarnos que del 2 hacia adelante sean los números impares, o sea, el rango que dijo el usuario. Luego imprimimos arreglo 1, especificamos que son números pares, mediante la función mostrar, lo cual nos indica el ejercicio de que la función mostrar debe estar dentro de la función llenar. ¿Y mostrar qué hace? Le pasamos por parámetro un arreglo, el arreglo entra a un ciclo de 0 a 4 para que imprima obviamente todos los números separados por un espacio de la regla, contiene la regla. Asimismo con el caso 2, que son números impares, la diferencia la hace este número más 1, ya que si tenemos con esta operación los números pares, al sumarle 1 vamos a tener automáticamente los números impares. Lo mismo, si le sumamos inicio para que esté entre el rango que dio el usuario. Imprimimos llamando la función mostrar, la cual vuelve y llama la misma función que cumple con lo que es una función, ahorrar código. Listo, en el caso número 3, profe, validamos los primeros 4 números primos desde el inicio dado por el usuario. En este caso, el ejemplo, el inicio fue 2, entonces empezamos listo, estas variables que las declaramos o las creamos acá al inicio de la función, contador y número, los cuales nos van a ayudar a validar dentro de un par de ciclos, while y for. Listo, el while me va a correr 4 veces para saber los 4 números primos que necesitamos saber. ¿Cuáles 4 números van a ser? Cada vez que encuentre un primo, va a contar. Cada vez que encuentre un primo, si es primo, cuenta. Si no, pues no va a contar y va a repetirse infinitas veces o hasta el ciclo, hasta que encuentre los 4 números primos que nos indica el ejercicio. Listo. Entonces este primo, creamos una variable prima en true y recorremos el ciclo dividiéndolo, el número que da al usuario, que es el inicio, dividiéndolo o sacándole el módulo. Si el módulo de ese número nos da 0, quiere decir que sí es divisible y la regla es de que no sea divisible por ningún otro número más que el mismo y 1. Si es divisible, entonces primo lo hace falso y rompe el ciclo for de una vez. Y aquí valida que si primo es true, es lo que significa esta sentencia, que si primo es true, va a guardar ese número dentro del arreglo, pero como en este caso nos dio falso y se salió, quiere decir que primo es falso, entonces se va a salir sin guardarse dentro del arreglo y va a contar, va a pasar al siguiente número, que sería 3. Ya 3 lo hace que si es módulo de 0, no, 3 no tienen, el módulo 3 módulo 2 no es 0, entonces no va a ingresar aquí, entonces se suma el siguiente a 4 y así sucesivamente hasta que encuentre los 4 números que el contador va a llegar a 4. Si ya el contador llega a 4, quiere decir que ya tenemos los números porque ya fue 0, 1, 2 y 3. Luego de eso nos imprime el arreglo 3, especificamos que son números primos, le pasamos por parámetro el arreglo 3 a la función mostrar y nos va a imprimir lo que hay dentro de la función mostrar por ese ciclo. La tercera opción, la última opción es en default, que pues por convención deben tener todos los switch case para validar los casos y que siempre se le dé cabida a cualquier error que haya. Aunque pues la opción de las está dando el mismo desarrollador, siempre van a obtener un mensaje de alerta o de error que el default. Si no hay del 1 al 3, es una opción distinta, pues nos diga que es incorrecto, aunque esto no debe suceder. Y aquí pues compilamos y corremos y mostramos que el código corre perfectamente tal cual como debe de correr. Es el límite inferior que empiece vamos a hacerlo al revés para hacer un buen caso. Vamos a hacerlo como dijimos, el inferior sea 100 y el superior sea 2. Entonces se lo toma de 2 a 100 en orden. Números aleatorios 16, 94, 70 y 74. Pares, 16, 94, 70 y 74 son pares. Números impares, 4 números.
del 2 al 100 no hay ninguno que exceda o esté por debajo, y los primos del 2, 3, 5 y 7, los siguientes al número 2, que consultando o haciendo la tarea, pues 2, 3, 5 y 7 son números primos. Entonces, esa sería la pregunta.